Hola chicas, ¿cómo les va? Acá Coti, lo que quería ver con ustedes es enseñarles una adaptación para que no se nos desboque la sisa delantera, ¿sí? Yo tengo acá todas las medidas que voy a utilizar y cómo las voy a utilizar, que esto ya lo fuimos viendo. El contorno de busto dividido por 4, el contorno de cintura dividido 4, el contorno de cadera dividido 4, el contorno de cuello dividido 6, el largo de espalda no lo tocamos, el ancho de espalda lo dividimos por 2, el ancho de hombrito no lo tocamos y la altura de cadera, que tampoco la vamos a tocar. Estas son las medidas del talle 2. Recuerden que si estas son sus medidas naturales y ustedes quieren que la prenda le quede más ajustada, van a reducir un par de centímetros estas medidas. Y si ustedes quieren que les quede justa para su cuerpo, recuerden que la tela de punto cede, van a utilizar estas mismas medidas sin modificarlas. Entonces, recuerden que nosotros para hacer los moldes siempre vamos a arrancar a hacer el molde de espalda. Para eso yo voy a hacer, yo ya adelanté un poquito los pasos de hacer el rectángulo, que hice un rectángulo que tiene un cuarto de contorno de cadera que es 24, que lo hacemos con nuestra reglita reducida. Ven que tiene 24, con 40 centímetros de alto, y le dibujé abajo la altura de cadera, que son unos 20 centímetros más. Vamos a la primera línea que vamos a marcar, que nos la marca el largo de espalda, es la cintura. Después, la segunda medida que vamos a marcar es la bajada de hombro. La bajada de hombro es el 10% del largo de espalda, ¿se acuerdan? Entonces, el largo de espalda era de 40, 4 centímetros va a ser mi bajada de hombro. Muy bien. Después vamos a medir desde nuestra bajada de hombro hasta la cintura y vamos a marcar la mitad. La mitad de 36 es 18. Estas medidas recuerden que es para el talle 2. Van a depender, las medidas siempre van a depender del talle de cada una. Ahora la última línea guía que nos hace falta marcar es el ancho de espalda. El ancho de espalda era 38, dividido 2 es 19. Ay, perdón, me había olvidado de marcar las letritas. A, B, C y D. Desde A hacia B vamos a marcar la mitad del ancho de espalda y vamos a marcar esa misma medida en la altura de sisa. Y vamos a unir las dos marquitas. Hecho esto, yo ya tengo las líneas bases hechas. Para poder trazar el molde de la musculosa, siempre voy a trazar lo que es el molde base de camiseta, ¿no es cierto? Entonces, desde A voy a marcar hacia C 2 centímetros. Y desde A hacia B voy a marcar un sexto de contorno de cuello, que en este caso vamos a marcar 6. Lo voy a unir con una suave sonrisa y desde donde terminé de dibujar el cuello y haciendo intersección con la bajada de hombro, voy a marcar el hombro, el anchito de hombro. El ancho de hombro son 11 centímetros. Entonces fíjense que el 0 está donde tengo dibujado el cuellito y el 11 está justo en la línea de bajada de hombro. ¿Sí? Ahora, para dibujar la sisa de la musculosa, yo agarraba y medía por la línea del ancho de espalda, desde la bajada de hombro hasta la sisa y marco la mitad con un puntito.
En la intersección del ancho de espalda con la altura de sisa, salgo en 45 grados, 3 centímetros. Ahí está. Y en la línea de sisa, desde el centro de nuestro molde hacia el lado BD, voy a marcar mi contorno de busto. El contorno de busto son 23. Acá estamos. Ah, no, perdón. Ahí. Me había comido uno. Y ahora vamos a unir todos estos puntos que hice para dibujar nuestro molde. Voy a marcar la cintura, que la cintura son 19,5, así que voy a marcar 20, total, un centímetro, medio centímetro para nuestro moldecito chiquito, no pasa nada. Y voy a dibujar la curvatura de la cadera. De esta forma yo ya tengo la espalda dibujada. Antes de empezar a hacer el trazo del molde de la musculosa, también voy a dibujar el delantero, ¿sí? Entonces, en el delantero, las letritas A, B, C y D. Desde A hacia C voy a bajar un sexto de contorno de cuello. Desde A hacia B lo mismo. Desde donde terminé el cuellito y haciendo intersección con la bajada de hombro, marco el ancho de hombro. Marco la mitad de mi altura desde la bajada de hombro hasta la sisa y entro 1 centímetro. Vuelvo a salir en 45 grados, 3 centímetros y 23 centímetros va a ser mi contorno de busto. Uno todos los puntitos, uno la cintura. Fíjense que yo este moldecito lo estoy haciendo bastante rapidito. Si bien lo voy explicando, se lo estoy haciendo rapidito porque ya lo vimos y ya considero que ya lo deberían saber. ¿Sí? Espero que lo hayan practicado y hayan hecho los moldes en grande. Después, cuando nos reincorporemos a clases, voy a verles todos los moldecitos, ¿sí? Entonces, para hacer el moldecito, yo tengo que marcar la mitad del ancho del hombro, ¿no es cierto? Entonces voy a medir desde donde termina el cuello hasta el hombro, que son 11 centímetros, y voy a marcar la mitad, 5,5. ¿Sí? Ahora, usualmente el hombro de musculosa deportiva es entre 2 a 6 centímetros, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer de 6 para que no nos quede tan chiquitito en nuestro molde, ¿sí? Ustedes después lo pueden hacer del tamaño que quieran. Esos 6 centímetros vamos a repartir, mejor dicho, la mitad desde este puntito que marqué, la mitad 3 centímetros para acá y 3 centímetros para allá, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. Y ahí voy a acomodar lo que es mi nuevo cuello, ¿sí? Y voy a dibujar mi nueva sisa deportiva. En este caso, no importa que no pase. Ahí está. No importa que no pase por los 3 centímetros, ¿sí? Porque siempre es mucho más cavada las sisas deportivas. Bien. Ahora voy a hacer el molde del delantero. En el molde delantero voy a hacer exactamente lo mismo. Si tengo 11 de cuello, voy a marcar la mitad. Y si yo elegí 6 centímetros, voy a marcar la misma medida, ¿sí? 3 para cada lado. Ahora, para la parte del escote, vamos a subir desde la sisa unos 5 centímetros. Desde acá
en el lado AC, que es nuestro centro de molde, vamos a subir unos 5 centímetros desde la altura de sisa, desde ahí. Y le voy a dibujar el nuevo escotecito. Yo quiero que sea medio redondito. Va, medio cuadradito. Me quedó. Ahí está. ¿Sí? Ahora, esta es la musculosa base. Acuérdense que si yo quiero que me quede la musculosa deportiva, es la que nos quedaba mucho más acá adentro. La primera modificación de calce que yo ya les había enseñado es que de acá vamos a subir entre 1 y 2 centímetros. Yo siempre les recomiendo que sean 2. Ahí. Y vamos a redibujar nuestra sisa. Esa es la primera modificación que les enseño. Esta misma modificación que le hice a la espalda se lo voy a hacer en el delantero y voy a redibujar la sisa. ¿Ok? Y ahora la modificación... Uy, perdón, acá no había dibujado la... No había redibujado la sisa. Bueno, ahí está. ¿Sí? Ahora, la modificación que les vamos a hacer para que esta sisa no se nos desboque al momento de hacer la musculosa es que únicamente al molde del delantero le vamos a sacar 1 centímetro de esta forma. ¿Sí? Le vamos a bajar el hombro 1 centímetro. Entonces, nuestro moldecito va a ser el siguiente. Acá, acá, ahí y ahí. Y este va a llegar hasta ahí. Eso es para que únicamente cuando nosotros hagamos las musculosas no nos sobre sisa cuando nos la pongamos. Es una modificación de calce. Esto se hace tanto en la musculosa deportiva como en la musculosa base. ¿Sí, chicas? Bueno, espero que esa parte se haya entendido. Ahora, lo que vamos a ver va a ser el corpiño base. Nosotros, para el corpiño base, vamos a hacer un rectángulo que va a medir. Perdón, con el tema de las medidas del corpiño deportivo. El corpiño deportivo nos tiene que quedar ajustado, ¿sí? No nos tiene que quedar flojo, porque justamente la función del corpiño deportivo es que nos sostenga, que nos apriete un poquito, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de tela que ustedes elijan para hacer el corpiño deportivo, es cuánto la van a achicar. Es decir, si es una tela que tiene spandex y que vuelve a su forma original y que es media durita, ahí le van a sacar un 10%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si su contorno de busto es 92, le van a restar 9 centímetros y medio. Entonces, perdón, me anda mal la calculadora. Entonces me va a quedar en 82.8, es decir, me va a quedar en 83. Sí. Si yo quiero que después me quede más ajustadito, lo podemos achicar un poco, ¿sí? Pero si, por ejemplo, es un jersey, que es una tela que no tiene spandex, que no es durita, que es muy blanda y que cede mucho, en ese caso voy a tener que considerar reducir aún más, ¿ok? Pero si es una tela deportiva con spandex, ya con ese 10% estamos solucionados. Ese 10%, ¿a qué medida se lo van a sacar? Se lo van a sacar al contorno de busto y al contorno de cintura.
nada más, a ninguna otra medida. ¿Bien? Entonces, nosotros igual ahora vamos a hacer el molde como si estas medidas ya fueran las ajustaditas para nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el rectángulo ABCD, que su ancho va a ser el contorno más prominente, es decir, el contorno de busto, porque nosotros no vamos a llegar nuestro molde hasta la cadera, ¿sí? Entonces, nuestro moldecito va a tener que medir 23. Yo acá me equivoqué y lo hice de 24. 23. Fíjense que yo ya lo achiqué un cachito. ¿Ven que no pasa nada si se equivocan con la medida, que se podemos acomodar el moldecito? Y el alto del rectángulo va a ser el largo de espalda. Bien. A este rectángulo lo que yo le voy a marcar es la bajada de hombro, 4 centímetros, es el 10% del largo de espalda. Ahí está. ¿Sí? Ahora, desde la bajada de hombro hasta la base de nuestro rectángulo vamos a marcar la mitad. Mide 36, la mitad es 18. 18. Recuerden que siempre yo voy a arrancar a hacer el molde por el molde de la espalda. Voy a marcar el ancho de espalda, que es 19. Y voy a trazar el molde como si fuera de la camiseta base, pero únicamente hasta la cintura. Entonces, desde A hacia C voy a bajar 2 centímetros. Desde A hacia B voy a marcar los 6 centímetros de cuellito y lo voy a unir. Desde donde termina el cuellito hasta la bajada de hombro voy a marcar el ancho de hombro. Ahí está. Voy a marcarle la sisa. Y mi moldecito va a tener que llegar hasta acá, porque nuestro ancho de molde es nuestro contorno de busto. En el contorno de cintura vamos a marcar nuestra cintura, que son 19,5, le vamos a marcar 20 para nuestra reglita y lo vamos a unir. Bien, el corpiño deportivo es muy parecido y muy similar a la musculosa deportiva, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer con la musculosa acabada o lo puedo hacer con la musculosa simple, ¿sí? Entonces, desde los 11 centímetros vamos a marcar la mitad y vamos a marcar, en este caso vamos a marcar 4 de ancho de hombro, que nos quede un poquito más finito, ¿sí? Si lo quiero más finito, lo puedo hacer más finito, chicas. Esto es de referencia. Redibujo el cuellito y redibujo lo que es la sisa de espalda. Bien. Hasta ahí, chiquis, no hemos hecho ninguna otra cosa diferente. Ahora vamos a trazar lo que es el molde del delantero. A, B, C y D. Desde A hacia C voy a bajar mi sexto de contorno de cuello. 6. Desde A hacia B vuelvo a marcar los 6 centímetros. Y dibujo el cuellito. Marco los 11 centímetros de hombro, de ancho de hombro, y vuelvo a dibujar la sisa. 1 centímetro.
hago los 3 centímetros en diagonal que salgo. Y ahí estamos. ¿Sí? Le marco la cintura, los 20 y lo 1. Ahora, lo que vamos a dibujarle va a ser el nuevo escote. ¿Sí? Recuerden que vamos a subir más o menos unos 5 centímetros. En el hombro vamos a marcar la mitad, es decir, los 5,5. Y en este caso hemos elegido un hombrito de 4. Así que 2 para un lado, 2 para el otro. Y vuelvo a redibujar el cuello. Ahí está. Y vuelvo a redibujar lo que es la sisa. Ahora, para que me quede un corpiño deportivo, si yo corto este moldecito, me va a quedar al pupo, me va a quedar a lo que es la cintura. Entonces, para que me quede el corpiño deportivo, voy a medir desde la sisa hasta la cintura y voy a marcar la mitad. En este caso me marca 18. La mitad es 9. Ahí. Lo mismo, la mitad es 9. Y 1 con línea recta. Y 1 con línea recta con el lado AC. Ahí ya lo cortamos. Ahora, lo que le voy a hacer es la modificación de calce. Para que no me quede desbocado, le subo 2 centímetros. Ahí. Y redibujo la sisa. Y en el molde del delantero hago lo mismo. Le subo los 2 centímetros. Le redibujo la sisa. Ahí está. Y le voy a sacar el centímetro de alto acá en el hombrito. Ahí está. Entonces, nuestro molde de corpiño deportivo va a ser este. Este va a ser la espalda. Ahí está. Este molde de corpiño deportivo sería corpiño deportivo, espalda. ¿Por cuánto vamos a cortar la espalda? La espalda la vamos a cortar por 1. ¿Por qué? Porque acá yo tengo el hilo doble o que después voy a abrir el molde. Otra información importante que nos falta agregarle al molde es el talle. El molde del delantero nos va a quedar desde este centímetro que le bajé hasta el cuellito. Ahí, muy bien. La sisa nueva que la acomodé para que no se me desboque y no me quede muy profunda. Y hasta ahí. Muy bien. Esto sería el corpiño deportivo delantero por 1 talle 2. Y de este lado me va a quedar el hilo doble. Bien, chicas. Espero que no les quede ninguna duda. Si yo quiero hacerle lo que es la manga deportiva o la sisa deportiva, le hago la misma sisa que ya vimos anteriormente. Es decir, que desde la intersección de la sisa, ¿sí?, para arriba, subimos 5 centímetros. Ahí. ¿Sí? Y entro en esos 5 centímetros 4. Y ese va a ser el punto
más entrante de mi curvecita. Entonces fíjense que yo, en este caso, giro el papel porque es más fácil hacerme la curvita así, ¿eh? Entonces, si yo quiero que me quede un corpiño deportivo, nada más le modifico la sisa deportiva. Bueno, chicas, espero que les haya gustado la clase de hoy. Yo ahora paso por escrito la parte de teoría. Únicamente voy a pasar la teoría a la parte del corpiño deportivo, ¿sí? Cualquier duda me escriben, cualquier duda me dicen. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, quédense adentro, las que se puedan quedar adentro, cumplen la cuarentena, no anden paseando, porque nos tenemos que quedar adentro para evitar que el virus se propague. Entonces, las espero ver pronto, las espero ver a todas y que me vayan llevando los moldecitos, ¿sí? Vayan haciendo los moldes en casa, no se queden, no esperen a hacer todos los moldes el último día porque se van a marear, no van a saber qué van a estar haciendo. Háganlo semana por semana y me van preguntando. Consúltenme, para eso estoy, chicas, ¿sí? Entonces, nos vemos el lunes que viene. Cuídense mucho y que tengan una buena semana.